bueno, me gusta mucho Jan Abraham porque revisando, por ejemplo, el artículo el concepto de odio, ella lo trabaja con este artículo, con la conferencia o trabajo de Winnicott del odio en la contratransferencia. Y ella nos recuerda algo muy importante, que tiene toda la razón, para ver qué entiende Winnicott por el paciente psicótico. Y para Winnicott, la psicosis es la enfermedad de un ambiente deficiente. O sea, y él lo dice, yo entiendo que ustedes han estudiado mucho, teorizado mucho, pero algo pasó en el ambiente del bebé que lo enfermó. Es lo que estamos viendo. En la primera fase de sostén o de dependencia absoluta, o en la fase depresiva, o en la tercera fase, que sería la tendencia antisocial, dijéramos, ¿no? Una manera en que se expresa. Entonces, algo pasó, algo se enfermó en su ambiente, ¿no? Que le generó. Por eso a mí no me gusta mucho decir un paciente psicótico, porque volvemos también a lo que habíamos dicho de la agresión. Cuando nos referimos a la agresión tenemos que hablar en qué contexto lo estamos hablando, porque es tan amplio en el uso común y es tan amplio en el uso también entre nosotros, ¿no? Y tenemos diferentes enfoques. Entonces, y Winnicott lo enfatiza en varios trabajos, que la psicosis tiene que ver con esto, con la enfermedad del ambiente, y en un momento dado a los psicóticos los llama casos de investigación, que me parece muy interesante, porque uno siempre está investigando a sus pacientes, finalmente ninguna teoría se ajusta, porque ellos tienen su propia teoría, ¿no? Y ahí es donde dices el sostén. Bueno, aquí habla del neurótico y del psicótico, pero por ejemplo en su trabajo de metapsicología, aspectos clínicos, aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión, que también está en ese trabajo en el año 54. Quiero hacer énfasis que aquí está, porque esa es su primer publicación, ¿no? Desde aquí ya estamos, este se publicó, ¿en qué año se publicó? En el 58 se publicó, cuando ya se hizo el segundo trabajo de objetos y fenómenos transicionales, la segunda versión. No, para ubicar también esto, las épocas y los momentos y de su propia escritura también que hizo, que no hizo. Porque entonces, ahí ya va a decir que hay tres tipos de pacientes. Y el paciente, de acuerdo a la necesidad, lo que requiere del analista, los que necesitan del sostén, que necesitan ser sostenidos, que no han organizado una regresión. Los pacientes los no psicóticos, que les llaman, o de personalidad que empieza a estar completa, que son de la fase depresiva, donde lo importante es la sobrevivencia del objeto, la sobrevivencia del analista, que el analista vaya sobreviviendo a su destrucción, a la destrucción. Esos los llaman los no psicóticos, que también los podemos llamar son los del miedo al derrumbe. Y el neurótico no necesita una regresión, en el neurótico ya funciona la represión, y bueno, puede soñar y puede, ¿no? Pero entonces, en cambio, en estos pacientes hay necesidad, en el depresivo, dijéramos, en el de la posición depresiva, o el de la fase depresiva, ya tienen cierta personalidad que empieza a estar completa, pero no de forma sostenida, ¿no? Que cae, o hay dificultad, pero sí hay como estos intentos, ¿no? Y entonces se trata de analizar la depresión, dijéramos, ¿no? ¿Son los no psicóticos? Los no psicóticos, sí, así lo llama, sí. El neurótico, los no psicóticos, que qué interesante, les dice los no psicóticos, o sea, ¿no? O sea, las crisis que tienen son crisis, pero no es psicosis, son crisis. Son estos núcleos que quedaron. Dice, eso que teme a futuro ya le ocurrió, o eso que debió haber ocurrido no ocurrió. O sea, si el bebé gritó para que viniera la madre y no vino, ¿no? Entonces ahí queda. Digo, si pasó demasiado tiempo para el bebé, que puede ser un minuto, puede ser una hora para el bebé, entonces ahí queda un núcleo no pensado. Y ese núcleo sería un núcleo psicótico, ¿no? Porque no ha sido pensado. O cuando, por el bebé, sí.
Sí, porque no está la madre, no estuvo en el, algo que debió haber ocurrido no ocurrió, o sea, la madre no estuvo, debió haber estado y no estuvo, entonces, algo que debió haber ocurrido, o sea, que lo asistieran, que lo ayudaran, ¿no? Que lo calmaran, que lo alimentaran, no sucedió, queda un núcleo no nombrado, sería lo innombrable. Entonces, ahí hablaríamos de un núcleo psicótico, una psicosis, algo no nombrado. Pero también estaría el pensamiento, ¿se acuerdan que decíamos también cuando ya puede pensar por él mismo y entonces tiene los pensamientos? El pensamiento trata de hacer de madre, que lo habla en la mente y su relación con el psiquisoma. Entonces es un pensamiento que trata de hacer, de lidiar con la falla, en vez de hacer residencia psiquisoma o vida psicosomática, está haciendo de madre, ¿no? Y entonces es que te va a pasar esto y te vas a caer y te va, sí, entonces se centra en el pensamiento. Entonces sería lo solo pensable, ¿no? Es un paciente que ante la amenaza o una amenaza se pone a piensa y piensa, no es que te va a pasar, es que se va a caer el avión, es que nos vamos a caer todos, no, es que vamos a ir a caer en la ruina, ¿no? O sea, entonces el centro del self se localiza en el pensamiento. Este es de los no psicóticos. No, los no psicóticos estarían, bueno, es que todo eso lo va trabajando Winnicott. Yo les voy a decir como yo lo entiendo ahorita de lo que he leído. Los no psicóticos o el miedo al derrumbe. Entonces, a ver, están los neuróticos que el planteamiento no es de regresión porque funciona la represión, ¿cierto? En los no psicóticos sí logran organizar cierta regresión, dijéramos, empieza a estar la personalidad completa, sería el miedo al derrumbe donde el pensamiento hace las veces de madre, entonces se la pasa pensando, ¿no? Piensa y piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, como tratando de lidiar con esa agonía con el pensamiento. Esos serían los de miedo al derrumbe, los no psicóticos. Y luego, eso es lo que hemos estado trabajando, esa diferencia. Y luego los que necesitan ser sostenidos porque no han organizado, no están en la escisión múltiple, los que les llama la dispersión de los agentes responsables. La mujer que iba con la lavandera y con el ginecólogo y el que cuidaba el garaje, ya todos eran parte de los que le ayudaban con su problema, pero no era capaz de pensar. A eso le llama Green la fobia, la posición fóbica central. Entonces, todo su problema lo ubica en diferentes causas o factores desencadenantes, pero ninguno los puede unir, no puede sacar una conclusión de todos los fragmentos, ¿no? Está como, o puede ser en dos. Lo veíamos en tu paciente que estaba la hija mala o fea y el hijo brillante y el que quería y el que no quería. Un poco, bueno, son ejemplos, eso es más desde que se observa. Bueno, a ver, entonces, volvemos a ver. Aquí estamos trabajando, Winnicott trabaja lo que es neurosis en el odio a la contratransferencia y la psicosis. Y entendemos la psicosis como una falla, ¿no? Como una enfermedad del ambiente. Cualquiera de las tres, los pacientes no psicóticos o de miedo al derrumbe, los pacientes también de angustia, todos son de angustia primitiva. A ver, son tres. Vamos a poner tres. ¿Les parece? A ver, vamos a poner aquí en la primera fase, ¿les parece? En la primera fase, que es la fase, ¿sí se ve? ¿Sí? Sí. Esta es la fase de sostén, ¿no? Que lo llama de diferentes maneras. No siempre lo llama igual, pero a los fines de ahora, que es lo que requieren de nosotros en la terapia de sostén. ¿Requieren ser sostenidos? Estos se trata de lo impensable. Son los pacientes que requieren ser sostenidos. Y aquí entra el sostén, el paciente que le da una crisis y va al hospital. Por eso también, Winnicott, es importante el sostén en el hospital, o sea, y el sostén con el terapeuta, o sea, que estén siempre, sostén en el ambiente. Esto sería lo impensable. Después seríamos en la segunda fase, es
la fase depresiva, vamos a decirlo de comprensión, ¿no? Ya se preocupa, o de preocupación, mejor me gusta más, de preocupación, preocupación. Ya se puede preocupar, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima vez? La capacidad de preocuparse, de preocupación. ¿Se acuerdan de los 4 casos que nos dijo la niña adoptada en el trabajo de las bases del CEP en el cuerpo, el 4º caso de la niña adoptada, que era de color, ¿no? Su piel de color, que la madre, la niña molestaba al niño, tenían un hijo, lo adoptaron, ay, gracias, lo adoptaron y molestaba al nuevo hijo que después tuvieron, pero entonces la madre le dijeron, no, pues deshazte y vuelve a regresar, ¿no? Al sector de adopción, pero esta madre estaba preocupada por su bebé, ¿cierto? Esa preocupación, aquí es donde ya aparece la preocupación, la capacidad para estar solo en presencia, la capacidad de preocuparnos por el otro. Entonces, aquí hablaríamos ya de ese, ay, qué bonito, les voy a decir también los pulmones, el miedo al derrumbe, aquí está el miedo al derrumbe. Bárbara, el miedo al derrumbe, ¿sale? Pero ya es siente estructura, algo construido que se puede aplicar. En la otra no. Sí, aquí se trata aquí estamos en la decisión exacta, está decidido. Aquí, lo que es la represión para la neurosis, que estamos hasta acá la neurosis, si aquí es la represión, aquí es la decisión. Múltiple o sencilla, en varios fragmentos o en 2, ¿verdad? Múltiple o sencilla. Aquí lo solo pensable. Aquí entonces el centro del ser está en el pensamiento, en los momentos de crisis, no siempre, pero cuando está en la intimidad de la vida íntima, puede estar trabajando en la escuela, funcionando, pero en la casa, ¿no? Cuando está ya más en la intimidad, es que empieza. Entonces aquí sería, vamos a poner el centro del ser, que está en el pensamiento. Es un pensamiento catalogador. Porque el pensamiento normalmente, el pensamiento, si revisamos sus 2 artículos del pensamiento, normalmente cataloga, categoriza y compara. Para Winnicott. En este caso, va a ser un pensamiento predominantemente catalogador. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? No, es que estamos preguntándonos, o sea, la primera fase en el encendido en estructura sería psicosis, ¿cierto? Solo quería estar segura de que lo estoy entendiendo. Esta es psicótico. Son núcleos. Este es un núcleo impensable. Es un núcleo. ¿Te puede dar? O núcleos. Es que aquí también tenemos que hacer otra diferencia importante. Aquí sería un núcleo. Es que puede ser que un niño, por ejemplo, la niña Mariana, que a los 4 meses su mamá, un gesto que hace, lo siente de rechazo hacia ella, y entonces ya siempre llegó a los 10 años porque siempre se peleaba con su hija, y la diagnosticaron de TDA. Entonces, lo que se fue viendo es cómo la estuvo sosteniendo, estuvo en cuidados intensivos, estaba preocupada por su hija, estaba muy bien todo, y ella dice que de toda la vida estaba peleada con su hija, pero ya viendo las cosas, a los 4 meses hizo un gesto, la bebé, que sintió de rechazo, y entonces ahí se colocó frente al propio rechazo de su madre cuando nació, que había tenido muchos hijos, agarró y le dijo al papá, te haces cargo de ella, yo no quiero saber ya nada de este tanto hijo, ¿no? Bueno, entonces la colocó frente a su propio rechazo. Ahí estamos hablando de un núcleo, ¿no? O sea, algo cayó, ¿cierto? O sea, estaba sostenida y se cayó. Pero luego ella huele a orines, entonces eso sería una madre muerta, porque la represión estaba ahí y se cayó. Pero entonces hablamos de un núcleo.
El problema acá es cuando tenemos un ambiente de terror, siempre de terror. Y en vez de existiendo, vive siempre reaccionando. Ahí no vamos a hablar de un núcleo. Ni siquiera hubo. Sí, no No, tiene la porque siempre ha vivido, porque siempre vive exactamente, y de esos casos hay muchos, y entonces son niños que no saben medir el peligro, o adultos que no saben medir el peligro, que cuando salen de unidad del centro del set está siempre un dolor de cabeza o un dolor de estómago permanente. Entonces, como, por eso aquí tampoco es tan fácil, porque no todo es que hubo un ambiente y se derrumbó. Si hay un ambiente aquí de terror, y así lo llaman Winnicott, y hay muchos casos de estos, y pueden ser muy exitosos. Entonces viven siempre reaccionando, no existiendo. Estos viven reaccionando. Porque siempre en esta clínica todo esto hasta la tercera fase, incluso la tercera fase que va a ser la fase de comprensión o realización, de comprensión o realización en el mundo compartido. Aquí ya es una relación de 3, aquí ya hay 3, aquí es una relación de 2, y aquí es un cuerpo para 2, es un corporal. Esto va dando la diferencia con Winnicott. Aquí, el niño que roba algo que siente que le pertenece, que forma parte de su ser. Entonces aquí tenemos las tendencias antisociales. Esto como que está muy claro, nos estudia bastante, hay artículos, ¿me entiendes? Lo que creo que, y lo que hemos estado tratando de hacer aquí en el seminario es tratar de hacer esta distinción, porque él habla de las armonías primitivas, no siempre dice que son 4, pero podríamos decir que las armonías primitivas son, las armonías primitivas son, ¿cuáles son? La caída de la economía. Caer permanentemente, caer permanentemente, ¿sí? Caer permanentemente, La ventilación. fragmentarse, fragmentarse, despersonalización. El derrumbe, ¿no? También. Aquí en la despersonalización incluimos el derrumbe. Aquí lo podemos incluir. Y la desorientación. Aunque les digo que a veces agrega, pero van en la misma línea, ¿sí? Desorientación. Cuando un paciente está en crisis, podemos pensar que digo, se siente desorientado o se siente, ¿no? O sea, no sabe qué va a pasar en su futuro. Pero también lo que hemos hecho es, estos 3 primeros, los 2 primeros, caer permanentemente y fragmentarse, estarían más en esta primera fase, digamos. La despersonalización estaría acá, y la desorientación más, pero a veces en la crisis, pues están, ¿no? Desorientados. Y en estos no hay vida psicosomática, pero de manera diferente. En ninguno de los dos hay trastorno psicosomático, aquí y acá. Aquí es un trastorno psicosomático del self, de yo self, y aquí es un trastorno psicosomático del yo piel, dijéramos. Porque aquí ya la piel, el cambio de acá a acá, que ya mira al pasado, o sea, ya se establece el tiempo, la piel cubre los diferentes núcleos de sensorialidad. Entonces, aquí ya sería un trastorno del yo piel que marca lo que es interior y exterior. Sí, entonces, aquí pudiéramos hablar que es un trastorno. Está muy complicado. Más bien es mucha información, ¿no? Sí. Sí. Pues es como un adelanto de, porque es que, ¿sabes qué? Es a lo que nos lleva lo de la psicosis. O sea, no podemos leer a Winnicott la psicosis como ya sabíamos, porque es otro concepto, ¿no? Y la enfermedad, entonces, psicosomático puede ser Joseph, este es un trastorno psicosomático. Y lo importante de esto, yo creo,
Porque todos estos conceptos nos van a ayudar a entender cuando un paciente se corta la piel, que puede estar acá, puede estar acá, no. Y son conceptos para ubicar. A mí me da mucha clínica, la verdad, para todos estos casos. Bueno, ¿cómo lo van viendo hasta acá, más o menos? Entonces, estaba viendo que estos serían como no psicóticos, posiblemente no psicóticos, pero también estos todos están en el no psicosis, no es psicosis. Yo al principio lo veía, pero ahorita aquí serían no psicóticos estos, serían todos estos no psicóticos, porque son, entonces, leer paciente psicótico es como leer la psicosis más bien, ¿no? O sea, en vez de leer este artículo como el paciente psicótico, creo que es más correcto leerlo como la psicosis, ¿no? O los momentos de crisis, porque no, los pacientes pueden llegar con una crisis psicótica, No sé si- pero la crisis se puede desarrollar durante el tratamiento, entonces, pero es una crisis que a nosotros, como alguien dijo, nos puede asustar, nos puede dar miedo, ¿no? Y generalmente nos da miedo y nos asusta. Y lo primero que hacemos es mandarlo al psiquiatra, ¿no? Entonces, pero lo que vamos a estar encontrando acá es esto. Estos núcleos, si son núcleos, impensable. Bueno, Doctora, pero me quedé pensando ahorita en esto de que Freud propone de las series complementarias, o sea, estos núcleos, por ejemplo, los primeros, no es que organicen o sea, una personalidad psicótica, ¿no? Sino más bien, pero sí da la posibilidad de, ¿no? Ante los otros eventos, o sea, sí vuelven muy posible que un individuo organice su personalidad. Sí, y No todo el tiempo va a estar. ajá, pero a lo que voy es de que no es de que si ya tuvo problemas en la primera fase, ya es. O en la segunda fase, pues ya es como una categorización, no es, pues eso es lo que como un rasgo. pienso. Es como un rasgo o una posibilidad. Todos estos son capaces de hacer una cierta organización, Ajá, pueden hacer. pero no de manera sostenida, ¿no? Ajá, Esa organización se amenaza o está en actividad, entonces no se sostiene la represión, sino se sostiene, surge esta amenaza. Pero sí son capaces de organizar, pero no de manera sostenida, o organizan, pero ¿no? Con un tiempo reducido, ¿no? O en un mínimo. Entonces, pero sí hay como, es algo que se organiza, pero no se sostiene todo el tiempo. Más bien, yo así es como lo entiendo, ¿sí? Porque son capaces de organizar una vida muy exitosa, una vida matrimonial, pero sufren. Y Sufren entonces, sentidos, ¿no? De las agonías primitivas, de que están piense y el catástrofe, y cada vez que están en la intimidad, un hijo va a viajar, entonces, digo, uno se preocupa, ahí está la preocupación, pero cuando esta preocupación te invade, ¿no? Tu existencia, y no puedes dejar más que pensar en eso, y es que se va a caer, es que y no puedes dejar de hacer más nada, porque entonces, también recordemos que las proyecciones e introyecciones también, aquí es donde vamos a tener ya introyecciones y proyecciones. En realidad, acá todavía no hay este movimiento de introyección y proyección, sino hasta acá. Aquí ya va a haber experiencias del ego. Sí, hasta acá. Aquí ya hay experiencias del ello, hay una relacionalidad del yo. O sea que lo que está ocurriendo en esta primera fase, esto tan primitivo, son los 3 primeros meses, los 5 primeros meses, ¿no? El bebé está en dependencia absoluta y soledad esencial. O sea, entonces, por eso nos va marcando estas diferencias para la clínica y siempre tener presente estos que viven reaccionando, no existiendo, que puede ser exitoso, puede ser un investigador exitosísimo, pero en la intimidad se la pasa con un dolor de cabeza, ya se tomó medicinas, se tomó las otras medicinas, o el psiquiatra, ¿sí? Tiene en este tormento de su dolor de cabeza permanente, ¿sí? Pero es un tormento, no es, aquí hablamos de angustia, de castración, aquí hablamos de aniquilación, todo esto es agonía de aniquilación, especialmente acá, pero también acá. Entonces, aquí estamos, es angustia de castración,
Y aquí estamos en aniquilación. Aniquilación. Y entonces tiene que ver con el sentido del ser, o del sí mismo del ser, porque él se crea a él mismo, ¿se acuerdan? Y la continuidad existencial, la continuidad existencial. O sea que a pesar de los cambios que va habiendo, a pesar de las fallas naturales, a pesar de que la madre a veces lo odia porque ya no lo soporta, hay una continuidad de la existencia, sigue existiendo, ¿sí? Sobrevive a cada una de Exacto. esas catástrofes. Siempre está al borde de las agonías primitivas, pero ahí la va llevando, ahí la va llevando, ¿no? En esta continuidad de existencia, en este sentido del ser, pero lo que tanto siempre se está jugando aquí es angustia y castración, aquí es la aniquilación, o sea, dejar de existir. Por eso es cuando los pacientes trans son agonías. Y acá no hay angustia. Aquí hay angustia con dolor. Y aquí sería sin esta angustia sin dolor. Esto lo trabaja en su trabajo de la inseguridad. Entonces, aquí, porque la angustia es el sentimiento de habitar el cuerpo. Entonces, si hay angustia, hay el referente, ¿no? De encontrar al cuerpo. Pero aquí estamos sin angustia. Es como el cuento de Hansel y Gretel que va dejando las. Aquí no hay no hay la angustia que deja las huellas para encontrar el caminito de regreso. Aquí no organizan la regresión, necesitan poder organizar una regresión, pero no pueden todavía. Aquí son capaces de organizar una regresión, pero no de manera sostenida. Y bueno, la tendencia antisocial, pues sí la ha trabajado mucho. Yo especialmente aquí es donde me he metido más a trabajar con esta zona. No sé cómo lo van viendo. Es mucha información. Bueno, yo estoy como haciendo una especie de tabla, más Sí. o menos, con esto que está diciendo. Ok. Nada más quería preguntar un poco sobre, y ya sé que la he mencionado en otras veces, pero como para completarla, como las edades aproximadas, decía que la primera fase son los primeros 5 meses, ¿no? La segunda, que es la depresiva de preocupación, ¿de qué edad es? Ya lo vamos a ver. 3 a 5 meses. Ok. Esta puede ser de los 5 o 6 meses a los 18 meses, al año y medio. Y acá esta es bien interesante, esta creo que hay que estudiarla mucho más. Es que aquí se da el control de esfínteres en la tercera fase. Aquí empieza ya a hablar en un lenguaje ya de, ¿no? Hasta los 3 años. Ya aquí en los 3 años, ya estaríamos como hablando, ya hablamos de un aparato psíquico, ya hablamos de un yo con un aparato psíquico. Aquí lo que se está generando, creando es el mundo interior con el verdadero y falso ser. El falso ser a la manera de los cuidados maternos. En estos casos de ambiente de terror, lo que puede ocurrir es que el verdadero ser, porque no importa que el paciente haya sufrido lo peor de lo peor de lo peor, siempre ahí hay un verdadero ser. Muy escondido o expuesto. ¿Sí? Yo tengo una duda de qué hacer. No sé si la forma en cómo lo he explicado, que sí, es muy cargado de información, pero está, de verdad creo que ayuda mucho a dar esta categorización, porque lo pienso como la psicosis no es tan relevante en este. No hay como una intención de provocar algún tipo de separación o de darle un lugar pertinente a la psicosis, porque parece que ni siquiera es importante. O sea, hay elementos alrededor de cada una de las fases, pero no hay nada conciso, no hay algo que lo estructure como lo hacen los demás planteamientos principales, ¿no? Neurosis, cosas. Sí, como que el primer año de vida, ¿no? Es el... Aquí es el sujeto no psicótico, pero por eso no es psicótico, porque ya hay como una presencia de la psicosis, pero sin ser. Porque no hay un apego a la realidad. Entonces, exacto. Sí. Sí. Y en base a esto así funciona y trabaja Winnicott.
todo el tiempo, todo su planteamiento con las que yo he revisado, pues ya les dije que yo lo he revisado, especialmente de adolescencia y de la guerra. Digo, porque tampoco puedo hablar que conozco toda su obra, pero sí todo lo que tiene que ver con la clínica de las agonías primitivas. Yo creo que esto es lo que hemos ido trabajando y distinguiendo en las propuestas de Winnie. ¿Qué pasa en cada uno? ¿Qué pasa en la clasificación de los ambientes? Porque él es lo que dijo, voy a hacer una clasificación de los ambientes, ¿no? ¿Qué pasa en los ambientes? Y estos son enfermedades del ambiente. Por eso, porque el bebé depende totalmente, y se acuerdan que vimos, comentábamos en el trabajo pasado, con las bases del self en el cuerpo, que finalmente el self distorsionado viene del ambiente, ¿cierto? Lo vimos con los 4 casos. Entonces, claro, pero él siempre insiste también, tiene que haber un cerebro intacto, o sea, y el bebé trae también la capacidad de lidiar con fallas del ambiente, él trae un potencial. Aunque no hay bebé al principio, hay un vacío como espacio potencial de creatividad, él está preparado para lidiar con fallas saludables del ambiente. O sea, no es que sea todo ambiente, puro ambiente, no, ¿sí? O sea, también es el potencial que él trae, pero como el ambiente lo llama facilitador, o sea, cómo el ambiente facilita ese potencial de creatividad del bebé o no. Que la madre esté a la captura del gesto espontáneo de su bebé. O el terapeuta. Lo que dice, todo lo que aplicamos a la mamá se aplica en estos casos al terapeuta. ¿Verdad? Respondiendo un poquito también a esto del sostén. Pero me parece importante hacer lo que necesita, que lo encuentran en ese trabajo de aspectos metapsicológicos y clínicos de la regresión, que está aquí, del 54, habla de cómo clasifica los ambientes, digo, los pacientes de acuerdo al tipo de ambiente que necesitan, ¿no? Si necesitan sostén, si necesitan elaborar la depresión, o si no tienen que ver con la tendencia antisocial, o ya es una neurosis. Esa es la clasificación. Aquí los trabaja nada más neurosis y pacientes psicóticos, pero me parece que se puede confundir. Y Jan Abraham nos recuerda que, y tiene toda la razón, que la psicosis para Winnicott es una enfermedad del medio ambiente, así de fácil. Dice, yo sé que ustedes han estudiado muchísimo, pero es el ambiente, ¿no? Una enfermedad, algo le pasó al ambiente, y como enfermedad del ambiente también, porque los padres hacen lo que pueden, esto también lo dice, los padres van a hacer lo que pueden. La madre que siente el gesto de la hija, o la madre del Liro que lo odia y no lo tolera, está haciendo lo mejor que puede con su propia privación, ¿no? Y entonces el Liro se vuelve un resto de su self, ¿verdad? Y no hay, entonces en Liro toda esta posibilidad de trabajar sobre su propio gesto, sobre su propia agresividad, sobre su propia capacidad de odiar. Todo lo que se desencadena del potencial del amor cruel y primitivo, ¿no? De esa agresión, o sea, que se manifieste en el bebé, todos esos movimientos, dice el bebé es capaz de moverse, que el bebé, por eso los amarraban, ¿se acuerdan? Los hacían, ¿no? Yo creo que era como tolerar el movimiento de los hijos, ¿no? O sea, porque el bebé ¿qué hace? Pues el bebé, ¿no? Está incoordinado y está buscando si el pie, toda esta incoordinación. Fíjate que, digo, como un comentario interesante, bueno, es apasionante todo esto. François Dolto dice que cuando nace un nuevo hermanito, no es que el hermanito que ya el mayorcito le tenga envidia al otro. Lo que ocurre es que el nuevo bebé le resulta una amenaza su imagen corporal que apenas está tratando de articular. Y suena interesante esto, ¿no? Porque pues, no es que lo envidie, sino es que lo ve y pues le resulta amenazante ver la incoordinación del otro. Y el que pobrecito está acabando ¿no? de articularse así, y la otra así, y él acaba más o menos, ¿no? Porque entonces es una amenaza a su propia imagen corporal, ¿no? Más que envidia. Bueno, son como observaciones que van haciendo los autores interesantes que nos dan clínica, definitivamente, y nos dan en la vida, a los hijos, para la vida de pareja y para todo. Por esto, porque cuando Winnicott habla que aunque todavía no los tiene tan elaborado, pero ya todos los conceptos los tiene bastante avanzados acá, cuando él habla de la contratransferencia objetivamente percibida,
vamos a recordar que para Winnicott primero, ¿se acuerdan que primero es el objeto subjetivo, es decir, creado por el bebé? Entonces, la paciente esta, yo era parte de su creación, de su objeto subjetivo. Diferente al objeto percibido objetivamente, pero para que haya ese tránsito del objeto subjetivo al objeto percibido objetivamente, tiene que haber habido la sobrevivencia del objeto. ¿Sí? El objeto tuvo que haber sobrevivido. Por eso el objeto transicional es un objeto que sobrevive a todo. Lo apachurra, lo aplasta, se moja, se seca, se cae, se levanta, lo jala de una mano, ¿no? El pobre sobrevive, es un objeto, ¿no? Que ha sobrevivido y sobrevive a todo lo que le pase. Bueno, eso tiene que ocurrir al objeto para que pueda ser objetivamente percibido. También entonces cuando pensamos en el odio, este odio objetivamente percibido, sí tiene que haber desarrollado esto que decíamos un poco desde el amor cruel y primitivo, que tiene que ver con este objeto subjetivo, a la sobrevivencia del objeto para que entonces se pueda odiar o tener esta habilidad de odiar objetivamente. O sea, te puedo odiar, que te machuque el tren, que te destruye, te odio, todo. No va a pasar. Con esa seguridad de que no va a pasar. Pero te puedo mandar a la fregada. Como el bebé, me encanta siempre el bebé que ha de tener como 9 meses, que le dice a sus papás que lo están filmando todos orgullosos, y le dice, ¿quieres a tu papá? No. ¿Quieres a tu mamá? No. ¿Quieres a tu tío? No. ¿Quieres 1,000,000 de pesos? No, no, no. No quiere a nadie, mandó a todos a la fregada, y los papás están orgullosos grabándolo, ¿sí? De su autonomía. Los mandó a todos a la fregada y están felices de la vida. Eso es una habilidad de odiar objetivamente, ¿sí? Los puede mandar a la fregada, decirles que no, pero va a sobrevivir, ¿sí? Puede tirar 20 millones de veces los juguetes, pero van a estar sobreviviendo porque los vas a estar levantando. Te cansaste, te agotaste, pero ahí estás, ¿no? Hecho y el papá que está ya se durmió y el bebé ahí, ¿no? Estás agotado, pero has sobrevivido. Para que sea objetivamente percibido, tiene que haber sobrevivido. Sí, Pedro. Y en su relación. Ahora, esto que tú dices, a ver, ahí hay dos cosas que quiero retomar de lo que estás diciendo muy importantes. La parte donde dice que el paciente que tiene estos, digamos, núcleos psicóticos o que tiene como este predominio hacia la psicosis, si queramos por llamarlo, va a ver al analista, dice al terapeuta, como él mismo siente, ¿no? O sea, el terapeuta capaz de los sentimientos igual que él, no lo puede concebir distinto, eso me parece importante. Y creo que la otra cosa ya se me fue. Bueno, pero no importa, ahorita se me va a venir. Pero esa me parece... ¿en qué momento? Porque uno puede odiar como objetivamente, pero yo creo que ahí hay una gran diferencia. Yo siento un odio terrible hacia el paciente, pero yo en ese momento tengo que evaluar en qué momento se lo voy a manejar como material clínico con él. Esto que tú dices, o sea, en qué momento porque pero yo pienso que haya habido muchos malentendidos, creo por mi ignorancia, con Winnicott. No es que lo que tú estés sintiendo lo estás manejando, no. Yo te odio, pero, o el sentimiento, o te amo, te adoro y eres mi paciente preferido, o te odio, el sentimiento que sea. Pero estar advertido de eso. Sí, y por eso es la contratransferencia objetiva, porque vas a decidir en qué momento, y por ahí lo explica, lo vas a trabajar, porque finalmente la mejor interpretación, dice acá, es la que viene del paciente. Entonces, no es que yo esté sintiendo y le digo, ay, es que me causa mucho coraje. Pues, ¿cómo vas a estar? Por eso me parece muy interesante que dice los sentimientos anormales del terapeuta, que necesita que se analice más el terapeuta, el que le da creatividad y el que ya marca esta habilidad de odiar objetivamente. Me parece muy interesante esta diferencia que marca. Sí. El odio en la contratransferencia dice, es que esto, y fíjate, justo una alumna me dijo ahorita que está yendo a una casa hogar, pero qué importante estos conceptos, porque dice, es quizá relevante aquí citar el caso de los niños de la casa rota, ¿no? De la casa, o de los niños sin padres. Tales niños invierten mucho tiempo inconscientemente buscando a sus padres, ¿no? Es notoriamente inadecuado
tomar a esos niños en la casa de uno y amarlos. Lo que pasa es que después de un tiempo, un niño adoptado gana esperanza. Esta es la etapa de la ilusión, la primera y la segunda es la de la esperanza. Gana esperanza y luego empieza a probar el ambiente que ha encontrado. La prueba del ambiente, esto qué interesante. Va a probar el ambiente, va a estar tire y tire los juguetes, va a estar probando el ambiente, ¿no? Y los va a cansar a todos y los va a hartar a todos. Para probar, para buscar la prueba de que sus tutores son to seek proof of the guardian's ability to hate objetivamente, para buscar la prueba de que sus tutores son capaces de odiar objetivamente. O sea, te odio, no te quiero ver, pero ahí estás, sobrevivo y sobrevives, ¿no? Sí. Y esto, it seems that he can believe in being loved. Esto parece que él puede llegar a ser amado solo después de haber encontrado que él ha sido odiado. O sea, primero necesitas saber que te han odiado para entonces ya pasar a ser amado.